¿Alguna vez has imaginado esperar toda tu vida por el día más feliz de tu vida? Y en el momento en que todas las miradas se vuelven hacia ti, la verdad se derrumba como un castillo de naipes. Se suponía que sería la boda del siglo. La iglesia estaba iluminada como un palacio. Los fotógrafos competían por cada toma, e incluso la prensa internacional estaba allí. Después de todo, no todos los días un multimillonario decide casarse. La novia caminó por la alfombra blanca, vestida de esperanza, rodeada de más de 1000 invitados que apenas podían ocultar su envidia. Pero había algo extraño en el aire. Un escalofrío invisible recorrió la espalda de todos cuando se dieron cuenta. El novio no estaba allí. El hombre más poderoso de esa ciudad había desaparecido. Y en lugar de un anillo en el altar, un sobre misterioso esperaba a la novia. Dentro no había oro, ni promesas, solo un cheque por 10 millones. ¿Alguna vez te has imaginado estar ante el momento que supuestamente marcaría el comienzo de una vida solo para descubrir que en realidad era el comienzo de una pesadilla? Eso es exactamente lo que estaba a punto de suceder. El matrimonio del multimillonario Ethan Crawford y la joven periodista Elena Márquez ya estaba siendo anunciado por los periódicos, el cuento de hadas moderno. Todos hablaban del acontecimiento que uniría a dos personas de mundos completamente diferentes. Él, dueño de imperios, acostumbrado a mover miles de millones como quien cambia monedas. Ella, una mujer sencilla que había conquistado su corazón con palabras agudas y una mirada que parecía atravesar cualquier máscara. La iglesia de Manhattan estaba inundada de luces doradas, candelabros de cristal y arreglos florales que parecían tocar el techo. Cada banco estaba ocupado por alguien importante, políticos, empresarios, herederos e incluso celebridades de Hollywood. Afuera, reporteros y cámaras transmitían en vivo cada segundo. El público de todo el mundo quería ver al hombre que no creía en el amor finalmente rendirse a él. Elena caminaba por la alfombra blanca con paso firme, pero su corazón latía con fuerza. Su vestido, hecho a medida en París, parecía más ligero que el aire. Tras ella, el sonido del órgano resonaba como si anunciara una coronación. Sonrió, aunque por dentro estaba hecha un nudo de nervios. Era la novia más observada del planeta, pero algo andaba mal. Los invitados empezaron a susurrar. Las cámaras se movieron ligeramente, buscando una toma del altar, y la silla del novio estaba vacía. El espacio donde debería haber estado Ethan parecía más grande, más frío, más amenazante. El maestro de ceremonias se atragantó con las palabras. El padrino miró a su alrededor, perdido. Elena dio 2 pasos más y se detuvo. Su sonrisa se desvaneció, como si se la hubieran arrancado. Sus ojos buscaron desesperadamente al hombre que le había prometido amarla delante de todo el mundo, pero no estaba allí. De repente, un murmullo recorrió la iglesia. Era un sonido extraño, como olas rompiendo contra las paredes. No vino, desapareció. El aire se volvió denso, sofocante, y entonces un hombre de traje negro emergió discretamente del pasillo lateral. No era Ethan, era un mensajero. Llevaba un pequeño sobre blanco en las manos. Caminó en silencio hacia el altar y lo colocó sobre la mesa donde reposaban los anillos. Nadie se atrevió a moverse. El sobre parecía brillar a la luz, como si contuviera un secreto prohibido. Elena miró el sobre y con manos temblorosas lo abrió delante de todos. Lo que contenía no era una carta de amor ni una explicación. Era un cheque por 10 millones de dólares nada más. Ni palabras, ni motivos, solo dinero. Una conmoción colectiva recorrió a los presentes. Los fotógrafos dispararon sus flashes como ametralladoras. Los invitados se pusieron de pie. Algunos gritaron, otros rieron desesperados. Elena, inmóvil, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Qué significaba esto? El hombre que creía jamás había comprado su libertad con dinero o intentaba protegerla de algo más grande. La imagen de la novia, con un cheque en la mano en lugar de un anillo, dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación. Internet explotó con comentarios. El multimillonario que huyó de su propia boda. La novia que se quedó con 10 millones. Pero nadie allí sabía la verdad. Nadie imaginaba los secretos que se escondían tras aquella desaparición.
Elena cerró los ojos tragando saliva con dificultad, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro, y en su interior resonaba una sola pregunta: ¿por qué? Lo que nadie sabía era que esta no sería solo una historia de abandono, era el comienzo de una trama de misterio, traición y revelaciones capaz de destruir no solo un corazón, sino imperios enteros. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen llevar dentro un misterio tan grande que todos quieren descubrirlo, pero, al mismo tiempo, nadie puede acercarse realmente? Fue así con Ethan Crawfordell, hombre que desapareció en el altar. No era solo un multimillonario, era un enigma viviente. Desde muy joven, Ethan adornó las portadas de las revistas más prestigiosas del mundo. Primero como el heredero rebelde de una fortuna, luego como el genial arquitecto de un imperio. Su vida fue el centro de atención en cenas de gala y bares, dueño de empresas tecnológicas, hoteles de lujo y participaciones en corporaciones internacionales. Ethan había transformado una sólida herencia en algo mucho mayor, un imperio inquebrantable. Pero lo que fascinaba a todos no era solo su dinero, era su porte. Ethan entraba en cualquier habitación como si fuera el dueño del aire que todos respiraban. Sus ojos azules, casi azul hielo, irradiaban una mezcla de amenaza y seducción. Muchos hombres le temían, muchas mujeres lo deseaban, y sin embargo, nadie podía asegurar que lo conocía de verdad. Tras cada sonrisa discreta y cada apariencia pública impecable se escondían historias de negocios despiadados. Destruía a sus competidores como quien derriba piezas de ajedrez. No dudaba en comprar, vender o silenciar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Frío como el acero, decían sus enemigos. Brillante y visionario, afirmaban sus aliados. Ethan siempre ha cultivado una imagen de hombre inalcanzable. Nunca se le había visto en romances largos. Nunca había asumido públicamente una pareja. Era como si el amor fuera una debilidad para él, hasta que apareció Elena. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio. ¿Por qué un hombre acostumbrado a triunfar en todos los aspectos se enamoraría de alguien tan ajeno a su mundo? Elena no era rica, no era una heredera, no pertenecía a la élite, era periodista, una mujer que vivía de las palabras, curiosa, intrépida, que ya había publicado artículos que desafiaban a los poderosos, el tipo de mujer que, en teoría, debería evitar. Pero eso fue precisamente lo que lo atrajo. Se conocieron en una entrevista. Elena quería exponer las contradicciones de su negocio. Ethan, en lugar de ofenderse, quedó cautivado por su valentía. Mientras todos se inclinaban ante él, ella lo miró a los ojos y le hizo preguntas que provocaron silencio. Cuentan que esa noche, después de la entrevista, Ethan le dijo a uno de sus guardias de seguridad: «Por primera vez encontré a alguien que no se puede comprar». Y así nació una relación aparentemente improbable. El hombre más reservado del mundo empezó a ser visto en pequeños cafés, en cenas discretas, paseando por bibliotecas antiguas, siempre con Elena. Los fotógrafos no daban crédito a sus ojos. La prensa sensacionalista lo llamó la bella y la bestia modernas. Ethan se sentía diferente a su lado, más humano, más cerca. Por primera vez, sus ojos no eran solo hielo, había fuego en ellos. Pero como cualquier imperio rodeado de secretismo, también había sombras. Los allegados a Ethan afirmaban que estaba cambiando, demasiado, que el amor estaba transformando su forma de hacer negocios. Los socios tenían miedo, los enemigos conspiraban. Elena, sin darse cuenta, se había convertido en la mujer más envidiada y odiada de la alta sociedad. Muchos se preguntaban, ¿acaso buscaba su fortuna? ¿O era en realidad amor verdadero? Esta duda crecía como veneno en los pasillos del poder. Y entonces llegó el compromiso. El anuncio se hizo en una fiesta privada en Mónaco, pero en cuestión de horas dio la vuelta al mundo. Por primera vez, Ethan parecía vulnerable. Delante de todos, de la mano de Elena, anunció que había encontrado a la mujer de sus sueños. Para alguien que siempre había jurado no necesitar a nadie, esas palabras fueron una auténtica revolución. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de suceder. Nadie sospechaba que, tras esa sonrisa contenida, Ethan escondía un peso que podría destruir no solo el matrimonio, sino todo lo que había construido. Porque la verdad es que el hombre más deseado del planeta también era el más perseguido, y el día de su boda
solo sería el escenario del primer acto de una tragedia mucho mayor. ¿Alguna vez has sentido ese momento en que el tiempo parece detenerse, como si el mundo entero contuviera la respiración antes de la tormenta? Eso fue exactamente lo que ocurrió el día que todos esperaban presenciar la boda del siglo, y terminó presenciando el comienzo de una tragedia. La mañana del gran día amaneció radiante en Nueva York. El cielo era de 1900, un azul cristalino, casi irónico, como si el destino mismo quisiera disimular la sombra que estaba a punto de caer. Desde primera hora de la mañana, helicópteros de televisión sobrevolaban la Catedral de San Patricio, mientras cientos de curiosos se congregaban afuera, intentando capturar cada detalle del evento más comentado del año. Dentro de la iglesia, la atmósfera era de fascinación y tensión. El sonido de las conversaciones resonaba como un zumbido ansioso entre inmensas columnas y vidrieras. Los periodistas se abrían paso a empujones, los flashes destellaban sin cesar, y los invitados de élite exhibían sus joyas como trofeos. Todo parecía perfecto. Elena, sin embargo, no vio nada de esto. Encerrada en una habitación privada, rodeada de damas de honor, respiró hondo, intentando controlar la avalancha de emociones. El vestido blanco, bordado con más de 10.000 perlas diminutas, era digno de una reina, pero lo que la sostenía no era la vanidad, era la convicción de que estaba a punto de vivir el momento más importante de su vida. «Te ves radiante», dijo una de las damas de honor. Elena sonrió nerviosamente, mirándose en el espejo. En el fondo, una inquietud le oprimía el pecho. Quizás era el miedo natural de toda novia, o quizás era una señal. En el altar los minutos transcurrían lentamente. Los invitados ya se preguntaban, ¿dónde está Ethan? Era común que los hombres poderosos llegaran tarde, siempre rodeados de compromisos y seguridad, pero había algo diferente en este retraso. No era descuido, era ausencia. Cuando las campanas empezaron a sonar, anunciando la entrada de la novia, todos se levantaron al unísono. Elena entró por la puerta principal y la escena fue digna de un cuento de hadas. La alfombra blanca reflejaba la luz dorada que se filtraba a través de las vidrieras. Los niños esparcieron pétalos de rosa. El órgano resonó como para inmortalizar el momento, pero bastaron unos pasos para que la atmósfera mágica se desvaneciera. El altar estaba incompleto. El novio, que debería haber sido el centro de atención, simplemente había desaparecido. La silla permaneció vacía, como un fantasma que gritaba silencio. Los susurros comenzaron en voz baja, pero pronto se convirtieron en murmullos inquietos. Las miradas de los invitados se cruzaron confusas. Algunos buscaron sus teléfonos intentando obtener información en tiempo real. Otros simplemente miraron a Elena, esperando una explicación. Se detuvo en medio del pasillo. Su corazón, que ya latía con fuerza, ahora parecía un tambor. Sus ojos buscaban desesperadamente a Ethan en cada rincón, en cada sombra. Nada, ni rastro de él. Fue entonces cuando un hombre de traje negro entró por un lado. No estaba invitado, no era guardia de seguridad. Caminaba con la tranquilidad de quien carga algo demasiado pesado. En sus manos llevaba un pequeño sobre blanco. Cada paso suyo resonaba en la catedral como un trueno ahogado. Elena lo observó paralizada. No dijo ni una palabra. Simplemente se acercó al altar, dejó el sobre en la mesa del anillo y salió tan silenciosamente como había entrado. El maestro de ceremonias, desconcertado, tomó el sobre y miró a Elena como si le pidiera permiso. Ella dio un paso al frente, con manos temblorosas, y lo abrió delante de todos. Dentro no había promesas ni amor, solo un cheque, $10 millones. Un grito ahogado resonó entre los invitados. La cámara de uno de los periodistas logró captar el instante en que el rostro de Elena se transformó. Del resplandor de la anticipación al abismo de la decepción. Las lágrimas no brotaron de inmediato. Fue como si la conmoción fuera tan grande que incluso su cuerpo tardó en reaccionar. Las redes sociales explotaron en segundos. El multimillonario que huyó de su propia boda. La novia que fue comprada con 10 millones. El escándalo se estaba extendiendo por todo el planeta, pero allí, en ese momento, el mundo de Elena se había derrumbado. Apretó el cheque con fuerza como si fuera un cuchillo clavado en su pecho. No podía entenderlo. El hombre que había jurado amarla había desaparecido.
En su lugar solo había un trozo de papel, y en el pesado silencio que dominaba la catedral, una pregunta flotaba como una maldición. ¿Por qué hizo eso? Nadie allí lo sabía, pero esa desaparición no fue solo cobardía, fue el primer paso de una trama mucho mayor, una red de secretos y enemigos que aún permanecía oculta. Y la verdad, cuando saliera a la luz, sería devastadora. ¿Has pensado alguna vez en el peso que puede tener un simple trozo de papel? Porque a veces no vale solo la suma de los números escritos en él, lleva dentro la destrucción de un sueño, una vida entera, un corazón roto. El sobre blanco reposaba sobre la mesa del anillo como si fuera una bomba a punto de explotar. Cuando Elena lo abrió y encontró el cheque por $10 millones, el silencio de la catedral era abrumador. No había música ni respiración, solo la imagen de ella, sola, con lágrimas en los ojos y manos temblorosas sosteniendo lo que debería haber sido un símbolo de amor eterno, pero que se había convertido en una humillación pública. 10 millones. La suma era absurda, más de lo que muchas familias podrían acumular a lo largo de varias generaciones. Pero allí, ante miles de ojos, no era más que un insulto. ¿Él cambió el matrimonio por dinero?, murmuró incrédulo uno de los invitados de la primera fila. No, eso no tiene sentido, respondió otra, negando con la cabeza. Debe haber una explicación, pero en el fondo todos pensaban lo mismo. Ethan había comprado su propia escapada. Helena recordó el primer anillo que le había regalado. No era tan extravagante como cabría esperar de un multimillonario. Era sencillo, delicado, con una pequeña piedra azul. No quiero impresionarte con mi dinero, había dicho. Quiero que esto nos represente solo a nosotros dos. Y ahora, el día en que se suponía que ese anillo sería reemplazado por la promesa de un futuro, ya no estaba. En su lugar solo estaba el cheque. La novia quedó en shock. Recorrió con la mirada los rostros a su alrededor, pero solo vio bocas abiertas por la conmoción, celulares apuntando para grabar la tragedia, y susurros que dolían más que los gritos. Cada clic de la cámara era una puñalada. Cada comentario era un veneno que inundaba la sala. El maestro de ceremonias intentó recuperar el control. «Señores, por favor mantengan la calma. Quizás haya un malentendido», pero sus palabras resonaron huecamente. Uno de los padrinos de boda, un amigo cercano de Ethan, se levantó e intentó alcanzar a Helena. «Debe haber una razón, Helena. Conozco a Ethan. No haría esto sin una razón», dijo, pero su voz sonaba frágil, como si ni siquiera creyera lo que decía. Helena, aún en shock, apretó el cheque contra su pecho y por un instante consideró romperlo delante de todos. Pero sus manos estaban débiles, su cuerpo paralizado. El mundo le daba vueltas. Sintió como si hubiera caído en un abismo sin salida. Afuera, los reporteros gritaban sin darse cuenta de la escena exacta, pero presentiendo que algo andaba mal. Las transmisiones en vivo mostraron imágenes de los invitados saliendo corriendo de la catedral, algunos todavía conmocionados, otros riendo, otros indignados. La boda del siglo se había convertido en la escándalo del siglo, y el cheque, simple y cruel, era la prueba material de la fuga de Ethan. Pero tras ese gesto frío, se escondía algo invisible. El cheque no era solo dinero, era un mensaje, una decisión desesperada, y aunque parecía un abandono, escondía secretos que Helena aún no podía imaginar, porque mientras ella lloraba sola ante el altar vacío, Ethan no solo huía de la boda, huía de algo mucho más grande, algo que amenazaba no solo su vida, sino también la de ella. Lo que parecía cobardía era en realidad el primer paso de un peligroso juego que involucra poder, enemigos ocultos y secretos capaces de derribar imperios. Y ahora Helena, con el cheque en la mano, no era solo una novia abandonada, era la pieza central de un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía significar la vida o la muerte. ¿Te has dado cuenta de que algunas historias de amor no están destinadas a terminar felices para siempre? Otras están destinadas a dejar cicatrices, lecciones y un anhelo que nunca se desvanece. Y eso es exactamente lo que pasó entre Ethan y Helena. Días después del escándalo, el mundo entero seguía hablando de la boda que nunca se celebró. Helena no podía salir sin ver su rostro en las portadas de las revistas. La novia abandonada, la mujer que vale 10 millones.
títulos crueles que convertían su dolor en un espectáculo. Pero una noche lluviosa, cuando todos creían que Ethan había desaparecido para siempre, apareció, no en público, ni frente a las cámaras. Apareció ante ella. Helena estaba en su apartamento, con las cortinas cerradas, un silencio abrumador. Al oír un discreto golpe en la puerta, pensó que era otro, periodista insistente, pero al abrir allí estaba, lágrimas con la mirada cansada, pero aún con ese magnetismo que solo él poseía. Helena, su voz se quebró como nunca antes. Nunca quise dejarte. Ella lo miró con lágrimas en los ojos. Su corazón gritaba por abrazarlo, pero su mente exigía respuestas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me expusiste así? ¿Por qué me destruiste delante de todo el mundo? Ethan se acercó, sacando de su bolsillo, no dinero ni joyas, sino una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro estaba el anillo que debería haberle puesto en el dedo en el altar, porque si yo apareciera en ese altar, ahora mismo estarías muerto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un puñetazo. Ethan reveló lo que nadie sabía. Su imperio estaba siendo amenazado por enemigos poderosos, personas capaces de matar para impedirle cambiar su negocio y exponer tramas de corrupción multimillonarias. El día de su boda, recibió la prueba definitiva de que Helena era el objetivo. El cheque de 10 millones no era un pago, era una garantía de protección, una forma desesperada de alejarla de él antes de que fuera demasiado tarde. Helena lloró en silencio. Su corazón comprendía, pero la herida aún dolía. ¿Crees que el dinero puede protegerme del dolor?, dijo. No quería riquezas, solo te quería a ti. Ethan cayó de rodillas por primera vez en su vida frente a alguien. Daría todo mi imperio por mantenerte a salvo. Huiría del altar 1000 veces si eso significara salvarte la vida. Pero si aún hay una posibilidad, si aún puedes perdonarme, lucharé contra todos ellos. Solo necesito que me digas, ¿todavía me amas? El tiempo se detuvo. Helena lo miró y entre lágrimas comprendió que el amor no desaparece solo porque alguien esté herido. Todavía lo amaba, pero también sabía que amar a Ethan significaba cargar con un peso que pocos podían soportar. Y entonces, en ese pequeño apartamento, no hubo final feliz, pero sí la verdad. Se arrojó a sus brazos, sabiendo que esta historia no había terminado. Era solo el comienzo de una lucha contra el poder, contra la corrupción, contra enemigos que harían cualquier cosa para separarlos de nuevo. El multimillonario y el periodista. Dos mundos, dos fuerzas, un amor que ni el abandono ni el escándalo, ni siquiera la muerte pudieron borrar. Y así termina esta historia, no con la certeza de un para siempre, sino con la promesa de que algunas pasiones son tan intensas que sobreviven incluso a la tragedia. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre el amor, el sacrificio y las decisiones imposibles, suscríbete al canal ahora. Aquí, cada historia es un viaje emocionante, lleno de misterio y verdad, diseñado para tocarte el corazón y captar tu atención hasta el último segundo.